¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy continuamos con el libro de Job y vamos a analizar en forma breve los capítulos 31, 32 y 33. El capítulo 31, o más bien de estos tres capítulos, continúan el discurso final de Job. Este discurso que empezó desde el capítulo 27, donde Job habla en primer lugar acerca de la sabiduría y el entendimiento, después habla acerca de las bendiciones pasadas, recuerda con añoranza sus momentos de felicidad y de alegría. En el capítulo 30, Job habla acerca de su angustia, de la circunstancia presente que él está viviendo y que sin duda es una experiencia muy dolorosa y que trae a su vida un sufrimiento y sobre todo muchas preguntas sobre por qué Dios le permitió pasar por esa experiencia difícil. Y a partir del capítulo 31, Job habla acerca de su inocencia. Job declara que él es inocente y empieza diciendo algunas cosas que dejan en claro que Job no tenía, pues digamos, una tendencia negativa, y aunque desde luego era un ser humano, sin embargo había acciones que no eran directamente, digamos, con la intención de pecar. Por ejemplo, él dice en el versículo número 1, dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Más adelante, en el versículo número 5, dice: ¿acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Y esto no es que Job sea perfecto o santo en el sentido de que no peque. Es un ser humano, desde luego, y yo creo que el pecado está intrínseco en la vida del ser humano. El problema es cuando premeditadamente, conscientemente, pues los seres humanos hacemos acciones negativas. Y aquí Job no está hablando de pecado, sino más bien está hablando de la acción premeditada hacia los actos negativos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: ¿he rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? El 21 menciona: si he levantado la mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Y repito el concepto porque quizás podemos caer en el error de que Job era un santo o no era un ser humano común. Era un ser humano, definitivamente. Sin embargo, la gran diferencia es, repito, el actuar premeditadamente con una intención negativa. Por ejemplo, dice el versículo 24, dice Job: ¿he puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? Lo que significa que aunque Job era una persona muy rica, no era ese precisamente el objetivo de su vida. Eh, Job entiende que todo esto que le está viniendo, pues son acciones que puede considerar, digamos, injustas en relación a su vida. En el 35 dice: si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma, que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Porque, desde luego, la mentalidad de su tiempo era que si había pecado, pues era porque venían las consecuencias, venía el mal, la enfermedad. Sin embargo, pues ya hemos visto en todo el contexto pues que no era así en el caso de Job. En el capítulo 32 tenemos ahora la experiencia de un amigo más. Dice el versículo número 1 que los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque pues él insistía en su inocencia. Y entonces entra en escena un, diríamos, amigo más o un personaje más, y este se llama Eliú. Eliú era hijo de Baraquel, dice el Busita del clan de Ram. Se enojó
porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Desde luego, pues ya mencionamos que Job está hablando acerca de su inocencia. Y este hombre llamado Eliú también se enojó con los amigos de Job porque pues no encontraban una manera de refutar los argumentos de Job. Y entonces este hombre, pues aparentemente un joven, empieza a hablar y en el versículo 6 encontramos sus palabras. Dice que este joven dijo: yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso, como diciendo, estaba esperando a ver qué decían ustedes, pero creo que están equivocados. Y entonces ahora dice lo siguiente: los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Y ahora menciona esta frase que quizás para los amigos debió sonarles un poco dura, porque le dice: no siempre los ancianos son sabios, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Y bueno, este hombre ahí está queriendo dar su opinión, un cuarto personaje que entra al diálogo, y él empieza diciendo: si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Y ahora viene el capítulo 33, y en el capítulo 33 Job dice, Eliú dice: escucha mis palabras, presta atención a lo que tengo que decir. Y viene la expresión. Dice el versículo número 6, mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios, yo también fui formado del barro. Pero, versículo 12, pero estás equivocado y te mostraré el por qué, pues Dios es más grande que todo ser humano. Y entonces lo que hace Eliú es empezar a presentarles algunas de las cosas grandiosas de Dios y cómo es que en esa gran majestad de Dios, pues es imposible considerar que se equivoque. Termina diciendo este capítulo 33, diciendo lo siguiente: toma nota, Job, escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré sabiduría. Y ahora, a partir del capítulo siguiente, capítulo 34, Eliú empieza a elaborar su discurso. Y desde luego, a pesar de que se puede considerar, digamos, una persona joven, que él puede considerar inclusive que tiene más experiencia o que es más listo que los ancianos, al final termina cayendo en la misma situación, en el mismo argumento, diciendo: todo esto te ha venido por algo malo que tú hiciste. Y esto pues lo vamos a entender casi al final, cómo es que Dios termina reprendiendo a los amigos por la forma en que le hablan a Job y sobre todo por la imagen, el concepto que tienen de Dios mismo. Pero vamos a dejar hasta aquí este breve resumen y les invito para que compartan con otros, y agradezco muchísimo a quienes se suscriben a este canal, para que podamos seguir creciendo y seguir llegando a más personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.